Me excluyeron de cada foto y actividad en el viaje que yo pagué. Escribo esto mientras aún estoy en Miami. Técnicamente estoy de vacaciones, pero la palabra vacaciones no aplica del todo cuando uno se siente como un invitado de piedra en el viaje que organizó y pagó. Tengo 47 años, mi esposa Clara tiene 42. Llevamos 10 años de casados. No tenemos hijos, ambos trabajamos en puestos exigentes y bien remunerados, y planificamos nuestra vida de forma muy intencional. Cada año hacemos al menos 2 viajes importantes y varias escapadas breves para desconectarnos. Hace un par de años empezamos a incluir a los padres de Clara en uno de esos viajes anuales. Marta y Luis ya están grandes y él enfrenta problemas de salud que le dificultan viajar solo. Ella no puede hacerse cargo de todo por sí misma, así que decidimos invitarlos como un gesto de cariño y apoyo. Este verano, Luis nos pidió ir a Miami. Fue donde pasó su luna de miel con Marta y tenía el deseo de volver una última vez, por si acaso. A pesar de que se ofreció a compartir los gastos, le dije que no era necesario. Yo me haría cargo de todo, como había hecho antes. No era un problema económico, y ellos siempre habían sido buenos conmigo. Planeé el viaje completo, vuelos, hotel, traslados, actividades. Todo estaba en orden. Sin embargo, esta vez también se sumó Sofía, la hermana menor de Clara. Tiene 38 años, 3 hijos pequeños y una situación económica inestable. Desde hace tiempo decía sentirse mal por no poder costear unas vacaciones. Esta vez, nos pidió acompañarnos y acepté sabiendo que también asumiría sus costos. Lo consideré un gesto de apoyo familiar. Pero desde el momento en que llegamos, noté algo extraño. Sofía comenzó a actuar de forma excluyente. No agresiva, pero sí deliberadamente distante conmigo. La primera señal fue casi inmediata, apenas llegamos al resort, sugirió tomar una foto familiar. Cuando todos estaban listos, se giró hacia mí y dijo, ¿podés tomar la voz? Queremos una con mamá, papá, Clara y yo. Pensé que era un pedido puntual, una foto nostálgica de la familia original. No hice drama. Pero no se detuvo ahí. Con cada nueva oportunidad de sacar una foto, repetía el mismo patrón, una con nosotras, una con papá y mamá, una con los hermanos. Y yo, siempre del otro lado de la cámara. Varias veces, Clara intervenía. Me decía que me uniera, que yo también era parte de la familia. Luis y Marta también intentaban incluirme. Pero Sofía siempre encontraba una excusa para mantenerme al margen. Cuando subió las fotos a redes sociales, apenas aparecía yo. Casi parecía que ellos 4 habían viajado solos. No era solo con las fotos. Durante una tarde en la piscina del hotel, justo cuando iba a meterme al agua, Sofía me detuvo con una sonrisa y me dijo, ¿podés esperar un segundo? Queremos una foto entre chicas. Solo Clara, mamá y yo. Accedí. No era algo tan grave. Pero después de eso, no paró. Cada vez que sacaban la cámara, surgía una nueva combinación que justificaba mi ausencia, las hermanas, las mujeres, la familia original. Y así fui quedando fuera de cada imagen. Me empezó a resultar frustrante. No era por las fotos en sí, sino por el gesto constante de dejarme fuera. Si tan poco le gustaba mi presencia, ¿por qué había querido venir con nosotros? Uno de los días hicimos un paseo en barco por la bahía. El lugar organizaba los asientos en parejas, 2 por fila. Éramos 5. Sofía propuso que los padres de Clara se sentaran juntos, y que ella fuera al lado de Clara, lo cual dejaba el asiento restante, para mí, solo. Me miró y dijo, así queda más equilibrado. Terminé sentado solo, apartado. Luego compraron una foto grupal del paseo. Todos juntos, y yo solo, en un rincón, como si no fuera parte del grupo. Entiendo que alguien tiene que quedar fuera del encuadre de vez en cuando. Pero ¿por qué siempre era yo? Esa noche fuimos a cenar a un restaurante de mariscos bastante elegante. Era uno de esos sitios donde hay que reservar con días de anticipación. Me había ocupado de todo. Incluso pedí una mesa con vista al mar. Llegamos y nos asignaron una mesa redonda para 6. Sabía que los mejores asientos eran los que daban hacia la ventana. Pensé que Clara y yo nos sentaríamos juntos, con sus padres frente a nosotros. Pero Sofía se apuró a tomar el lugar junto a Clara. Sus padres se sentaron enfrente y yo terminé del lado más incómodo, entre Marta y el paso de los camareros, sin vista al mar. Clara trató de protestar, diciendo que quería sentarse conmigo. Pero Sofía le respondió sin vueltas, deja de ser tan pegajosa. Es un viaje familiar. No respondí. Me dije que era solo una comida. Pero durante la cena, cuando intenté integrarme a la conversación, Sofía cambiaba de tema constantemente hacia recuerdos que no me incluían, anécdotas escolares, historias de infancia, bromas internas. Ni siquiera lo hacía con malicia. Simplemente ignoraba cualquier cosa que me involucrara.
Clara y sus padres intentaron incluirme dándome contexto de esas historias, pero era evidente que el ambiente no era cómodo. Para cuando llegó el postre, ya me sentía como un mueble en la mesa. No enojado. Solo invisible. Al día siguiente teníamos planificado un día de spa. Yo había hecho las reservas con antelación. Una suite privada para Clara y para mí, otra para sus padres, y una habitación individual para Sofía. Pensé que sería una jornada relajante, algo para disfrutar y bajar un poco el ritmo después de varios días de movimiento. Pero esa mañana, Luis se levantó sintiéndose un poco débil. No tenía fiebre ni nada serio, pero dijo que prefería quedarse descansando en la playa. Marta quiso quedarse con él, pero él insistió en que ella fuera al spa con las chicas, que disfrutaría más y que él se encargaría de leer y tomar el sol tranquilo. Pensé que igual podríamos ir Clara, Sofía y yo, y disfrutar de los masajes y el sauna. Pero no. Sofía sugirió que tal vez yo debía quedarme a acompañar a Luis. Dijo que sería lindo que tuvieran un día de chicas, solo ella, su mamá y Clara. No discutí. Me limité a asentir. A esa altura ya no me sorprendía. Me quedé con Luis. Y, para ser sincero, fue una tarde mucho mejor de lo que esperaba. Conversamos con calma, hablamos de la vida, del pasado, del trabajo. Me dio consejos, compartimos anécdotas. Fue reconfortante. Tuve la tentación de contarle todo lo que venía pasando con Sofía, pero decidí no hacerlo. No quería cargarlo con tensiones, menos sabiendo que había insistido tanto en este viaje y que probablemente fuera su última salida larga en familia. Cuando el resto volvió del spa, no dije nada. Faltaban 3 días para terminar el viaje, y yo ya había llegado a un punto donde intentaba evitar cualquier confrontación innecesaria. Pero por dentro, estaba cansado. No enojado. Agotado. Por más que intentara ignorarlo, me molestaba ser tratado como alguien invisible en un viaje que, literalmente, había financiado en su totalidad. Esa noche, mientras Clara y yo nos preparábamos para dormir, le comenté lo que sentía. No lo hice con reproche, simplemente necesitaba decirlo en voz alta. Le expliqué que me sentía apartado, como si fuera un extraño entre su familia, a pesar de que había hecho el esfuerzo de invitar a todos y cubrir los gastos. Clara escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró. Me dijo que entendía cómo me sentía, que lo veía también. Pero agregó que pensaba que Sofía no lo hacía con maldad, sino que quizás estaba intentando recuperar momentos que nunca tuvo. Según ella, cuando eran chicas, no hicieron muchas vacaciones en familia. Su padre estaba despegado la mayor parte del tiempo por trabajo, y Sofía siempre hablaba de lo mucho que le hubiese gustado vivir esas experiencias familiares. No supe qué decir. Tal vez tenía razón. Pero entender el motivo no hacía que dejara de molestarme. Aún así, acepté no escalar la situación. Especialmente por Luis. No quería arruinarle nada. Clara lo sabía, y también estaba tratando de mantener la armonía. Pero por dentro, ya había tomado una decisión. No iba a dejar que todo esto quedara así. No buscaba venganza, pero tampoco me parecía justo que alguien pudiera tratarme de ese modo sin ninguna consecuencia. No porque quisiera castigar a Sofía, sino porque era necesario marcar un límite. El último día del viaje, decidí actuar. Le pedí a Clara que fuera al aeropuerto con sus padres, que yo iría después, acompañando a Sofía. Ella me miró con una mezcla de resignación y entendimiento. «Sé lo que vas a hacer», me dijo. Le respondí que sí, y que si había estado neutral hasta ahora, lo mejor era que lo siguiera estando. Asintió, sin discutirlo más. Fui a la recepción del hotel y pedí que separaran las cuentas de las habitaciones. Aunque el hospedaje había sido pagado por adelantado, todos los extras, comidas, spa, minibar, se facturaban al final. Inventé una excusa sobre motivos fiscales y el encargado no puso problemas. Pagué los cargos correspondientes a mi habitación y a la de los padres de Clara. Pero para la habitación de Sofía, pedí que se cargara directamente a su nombre. Clara y sus padres ya estaban en el aeropuerto organizando el embarque con anticipación por el tema de las sillas de ruedas. Yo esperé en la recepción, sentado, mientras el encargado llamaba a Sofía para informarle que debía bajar a liquidar su cuenta. Cuando llegó, tenía el rostro relajado. Pero al recibir la factura, la expresión cambió por completo. Me miró confundida. Preguntó si no iba a cubrir sus gastos. Le respondí con calma, ya pagué por mi familia. Ahora podés cubrir la tuya. Se quedó mirando el papel durante varios segundos. Al parecer no tenía idea de cuánto había acumulado en gastos. El servicio a la habitación, los masajes, los tragos del minibar, todo sumaba. Cuando intentó pagar con su tarjeta, fue rechazada. No cubría ni la mitad del monto. Empezó a ponerse nerviosa. Me miraba de reojo, esperando que diera un paso al frente. No lo hice.
Se puso a hacer llamadas hasta que logró comunicarse con su esposo. Por lo que entendí, la discusión fue tensa. Él no estaba nada contento por tener que enviarle dinero. A juzgar por su tono, cubrir esa cuenta le costaba al menos un mes entero de salario. Finalmente, después de varios minutos de espera y gestiones, logró pagar. El ambiente en el vestíbulo era incómodo. Algunos empleados miraban con cierta incomodidad, los pocos turistas en recepción también notaban el momento. Yo me limité a sentarme y observar. No dije nada más. Sofía no me habló durante el camino al aeropuerto. Cuando llegamos, ni siquiera había hecho el check-in. Mientras Clara, sus padres y yo ya teníamos asignados nuestros asientos, de hecho, logré que nos ascendieran a clase ejecutiva. Sofía estaba en la fila, intentando conseguir su pase de abordar para clase económica. Al subir al avión, nosotros ya estábamos acomodados. Cuando pasó por al lado de nuestros asientos, ni siquiera nos miró. Al aterrizar, Sofía fue directo a los padres de Clara. Apenas bajamos del avión, se acercó a ellos con gesto de indignación, lista para dar su versión de los hechos. Comenzó a relatar su versión de lo ocurrido en el hotel, cómo la abandoné en la recepción y la dejé sola con una cuenta que no podía pagar. Hablaba con voz temblorosa, mezclando quejas y reproches. Clara y yo apenas habíamos puesto un pie en la terminal cuando ya estaba elevando el tono. Intentaba pintarme como un hombre insensible, diciendo que la humillé públicamente y que no la ayudé sabiendo que no podía cubrir los gastos. Aseguraba que me negué a hacerle el check-in, que no la ascendí de categoría en el vuelo, y que todo lo había hecho por venganza. Luis, que venía escuchando en silencio, mantuvo el rostro serio. Marta trató de calmarla, pero Sofía seguía. Fue entonces cuando decidí hablar. Expliqué mi versión, con la misma calma con la que había actuado todo el tiempo. Dije que no me parecía justo seguir cubriendo los gastos de alguien que me había tratado como si no existiera durante todo el viaje. Que había sido excluido de fotos, actividades, conversaciones. Que si no era parte de la familia para las fotos y las cenas, tampoco tenía por qué serlo a la hora de pagar las cuentas. Marta fue directa. Le dijo a Sofía, ya basta. Vimos cómo lo dejabas de lado una y otra vez. Te pedíamos que lo incluyeras y no hacías caso. Ahora hacete cargo. Eso cortó el monólogo de Sofía por unos segundos. Pero luego apuntó a Clara. Vos sos mi hermana, ¿cómo podés permitir esto? ¿Cómo podés estar del lado de él y no del mío? Clara no se alteró. Solo le dijo que no había elegido bando, pero que lo justo era lo justo. Que durante el viaje había intentado defenderme más de una vez y que estaba cansada de que no le hicieran caso. Entonces, Sofía lanzó su comentario final, cargado de frustración, ya verás lo que este hombre te va a hacer. Te va a engañar. Vas a ver lo que pasa cuando dependes de alguien solo por su dinero. Luis, que había estado en silencio hasta ese momento, habló. Sofía, tu cuñado ha hecho más por vos de lo que mereces. Si no podés reconocerlo, mejor cállate. Marta asintió en silencio. Luego me pidió que la llevara a casa. Ayudé a Luis a subir al coche y nos fuimos, dejando a Sofía parada en la terminal. No quiso subirse con nosotros. Imagino que tomó un taxi, uno que le debió costar bastante caro considerando que su casa queda a más de 100 kilómetros del aeropuerto. Al llegar a casa de los padres de Clara, me agradecieron. Marta me abrazó con más calidez que de costumbre. No necesitaba más que eso. No hacía falta justificar nada. Ellos habían visto todo. Clara y yo volvimos a casa. No hablamos mucho del tema esa noche. Estábamos cansados, y en parte, sentíamos que el viaje había sido más largo de lo que realmente fue. Al día siguiente volvimos a nuestras rutinas. Trabajo, correos, llamadas. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Pero a los pocos días, Clara me comentó que Sofía estaba teniendo problemas con su esposo. El motivo era simple, él le exigía que le devolviera el dinero que había tenido que transferir para cubrir su cuenta del hotel. La suma, aparentemente, era tan alta que había desbalanceado todas sus finanzas. Él le pidió que se hiciera cargo, que ajustara sus gastos o que se lo devolviera en cuotas. Eso llevó a discusiones constantes. Clara me dijo que su hermana estaba en una situación complicada, incluso al borde de un colapso económico. Sofía, en lugar de asumir su responsabilidad, me culpaba a mí. Según lo que le contaba a su esposo, yo había planeado todo para dejarla mal parada, que la había humillado deliberadamente y que su crisis era resultado de mi falta de solidaridad. El esposo de Sofía, que hasta entonces había tenido una relación cordial conmigo, se enfadó. Dijo que no asistiría a la cena de acción de gracias organizada por Marta, ya que yo también estaría presente. Cuando Marta lo llamó para preguntar por qué no irían, él le explicó que no quería compartir mesa con alguien tan cruel. Fue entonces cuando Marta le contó la verdad.
Le sugirió que mirara las fotos del viaje, que viera cómo me habían excluido una y otra vez, que entendiera el contexto. Tiempo después, Clara me dijo que él lo había hecho. Que efectivamente había visto las imágenes y notado que apenas salía en ellas. Que, con la historia completa, empezó a ver las cosas de otro modo. Igualmente, no fueron a la cena. Marta nos explicó, ya con Luis descansando, que no quería generar un ambiente tenso frente a su esposo, así que les dijo que estaban de visita con los padres de él. En realidad, se quedaron en su casa, peleando. Marta me confesó que Sofía estaba cruzando un límite. Le había exigido a su esposo que tomara un segundo trabajo para pagar las deudas, pero que además quería que siguiera ayudando con la casa y con los chicos. Él aceptó buscar otro empleo, pero con la condición de que no se haría cargo de las tareas domésticas. Sofía no estuvo de acuerdo. Marta trató de hacerla entrar en razón, pero no tuvo éxito. Le dijo, con claridad, que si su matrimonio terminaba, no esperara que ellos intervinieran para rescatarla. Cuando Clara y yo regresamos a casa, lo comentamos con calma. Ambos coincidimos en que probablemente había sido un error invitarla al viaje. Pero también sabíamos que, de no haberlo hecho, Luis no habría tenido esa última experiencia familiar que tanto deseaba. Y eso, al menos, había valido la pena. No pasó demasiado tiempo antes de que todo explotara del todo entre Sofía y su esposo. La tensión que ya venía acumulándose terminó por romper lo poco que quedaba. La convivencia era insostenible, las discusiones constantes y la presión financiera los tenía al límite. Clara me contó que, tras varias semanas de malestar, comenzaron a hablar en serio sobre la posibilidad del divorcio. Y finalmente, los papeles se firmaron. Fue oficial, Sofía y su esposo se separaron. No puedo decir que me sorprendió. Tampoco me alegró. Solo sentí que era el resultado lógico de una cadena de decisiones que Sofía fue tomando sin pensar en las consecuencias. Su esposo no era un mal tipo. De hecho, siempre me pareció alguien razonable, tranquilo, bastante reservado. Durante años habíamos mantenido una relación correcta, ni muy cercana, ni distante. Nos veíamos en cenas familiares, conversábamos de vez en cuando. Nunca hubo conflicto. Hasta el viaje. La verdad es que él fue arrastrado a ese conflicto por obligación. Tuvo que pagar una cuenta que no le correspondía, ser testigo de una historia que no vivió y cargar con una deuda importante por algo en lo que no participó. En sus propias palabras, el viaje a Miami fue solo el detonante. Ya venían mal desde antes. La falta de compromiso de Sofía con el trabajo y la casa era un problema de fondo que no se resolvía. Ella trabaja a tiempo parcial, unas 20 horas a la semana. Él tiene un empleo a tiempo completo y, además, desde hace poco había tomado horas extra para cubrir los gastos. Sofía, sin embargo, esperaba que él también asumiera tareas domésticas completas, cosa que él ya no podía sostener. Un día, Clara me dijo que él le había dado dos opciones a Sofía, o ella se hacía cargo de la casa y los chicos mientras él trabajaba todo el día, o él se encargaría del hogar, pero entonces ella debía irse. Sorprendentemente, Sofía eligió irse. Se fue de su casa, dejando a su esposo con los niños. No porque él la echara, sino porque prefirió no asumir las responsabilidades del hogar. Desde entonces, él vive con los hijos y trata de mantener cierta estabilidad. Cuando supe esto, lo contacté. Hablamos. Le ofrecí un puesto en mi empresa. No porque me sintiera culpable, no tengo responsabilidad en sus problemas matrimoniales, sino porque lo vi como alguien que necesitaba una oportunidad y estaba dispuesto a trabajar duro. Personas así siempre son valiosas en cualquier equipo. Acordamos que comenzaría en un par de semanas. Coordinamos todo para que su incorporación no afectara las condiciones del divorcio, particularmente la cuestión de la manutención. Era importante que no tuviera una carga financiera adicional justo cuando estaba recomenzando. Desde que empezó a trabajar con nosotros, ha estado comprometido, puntual, proactivo. Incluso empezó a usar el servicio de guardería que ofrece la empresa, lo cual le facilita mucho las cosas con su hijo menor. En paralelo, supimos que Sofía había comenzado a salir con otras personas. Según los rumores, buscaba hombres con cierto nivel económico, alguien que pudiera ofrecerle el estilo de vida que quería mantener. Ya no vivía con sus hijos, ni tenía mayores obligaciones. Se instaló temporalmente en la casa de una amiga. Los padres de Clara fueron claros, no pensaban alojarla. Marta me lo dijo sin rodeos. Tiene que enfrentar lo que hizo. No puede vivir toda la vida esperando que otros la salven. Nosotros, mientras tanto, intentamos retomar cierta normalidad. Clara y yo seguimos con nuestra rutina. A veces hablamos de todo lo que pasó, más en forma de análisis que de reproche. Sabíamos que no podíamos volver atrás. Lo que sí podíamos era decidir qué hacer a futuro. Ahora estamos planificando nuestro próximo viaje. Esta vez sin Sofía. Eso está más que claro.
pero sí queremos llevar a Marta. Luis falleció hace algunas semanas. Su salud, que ya estaba deteriorada, finalmente se resintió del todo. Tenía razón cuando dijo que el viaje a Miami sería el último. Fue un golpe duro para todos. Clara lo sintió profundamente. Yo también. A lo largo de los años, Luis me trató con respeto y afecto. Me dio consejos, apoyo, y me integró a su familia sin reservas. Siempre estuvo dispuesto a conversar, a compartir, a enseñar. Fue un verdadero referente para mí. Durante ese viaje, tuvimos un momento especial, solo él y yo, caminando por la playa. Hablamos de cosas simples, de la vida, de las decisiones que uno toma. Ese recuerdo me acompaña. Me alegra haber hecho posible ese último viaje. Soportar a Sofía valió la pena solo por eso. Vamos a llevar a Marta con nosotros en la próxima escapada. Queremos que tenga un espacio para descansar, para desconectarse un poco. Ha sido muy fuerte, pero también necesita tiempo para ella. Y después, Clara y yo haremos un viaje a solas, solo nosotros dos. Sofía no será invitada. Ni ahora, ni más adelante. Ya no forma parte de nuestros planes. Eso también está claro. Han pasado varios meses desde que todo aquello terminó. Desde entonces, las cosas se han asentado, al menos para nosotros. Clara y yo seguimos con nuestra vida, tranquilos. El trabajo, nuestras rutinas, las pequeñas cosas que nos sostienen. Sofía, en cambio, ha seguido un camino distinto. El proceso de divorcio con su exesposo concluyó de forma clara. Durante la separación, él le planteó dos opciones lógicas. O bien compartían la custodia de los niños, y ella se hacía cargo de sus propias deudas personales, incluida la del viaje a Miami, o él asumía la deuda, pero entonces la custodia mayoritaria quedaría de su lado. Sofía eligió la segunda opción. No quiso cargar con la deuda, ni pelear por la custodia. Desde entonces, los niños viven con su padre durante la semana y solo ven a Sofía los fines de semana, de manera intermitente. Muchos podrían pensar que Sofía perdió algo importante, pero viendo cómo se ha comportado después, no parece que fuera una prioridad para ella. Apenas firmado el divorcio, empezó a salir con varios hombres, todos, según se supo, con cierta posición económica. Claramente buscaba una nueva fuente de estabilidad. No emocional, sino financiera. Mientras tanto, su exesposo ha estado prosperando. Desde que empezó a trabajar en mi empresa, se ha mostrado comprometido y confiable. No ha faltado un solo día, y ha sabido equilibrar su nuevo empleo con la crianza de sus hijos. El servicio de guardería en la oficina fue una ayuda importante. Se adaptó rápido y ha sido valorado por todo el equipo. Organizamos su ingreso de manera estratégica para que su nuevo salario no elevara la manutención que le correspondería pagar y así evitarle una carga adicional. Es una persona trabajadora, sin excusas ni quejas innecesarias. Verlo estabilizarse después del caos ha sido una pequeña satisfacción. Marta, por su parte, ha encontrado consuelo en el apoyo que Clara y yo intentamos darle. Perdió a su esposo, vio cómo su hija se alejaba de todos, pero aún así conserva entereza. El viaje que estamos planeando con ella es también una manera de reconocerle todo lo que ha pasado sin dramatismos ni grandes gestos. El próximo viaje será distinto. No estará Luis, y su ausencia se va a notar. Pero también sabemos que lo estamos haciendo por él, porque lo pidió, porque quiso que su familia tuviera estos momentos juntos. Su presencia estará, de alguna forma, en lo que hacemos. Sofía no será parte de nada de esto. No por castigo, sino porque ella misma se alejó. No hay conflicto abierto, solo distancia. Y eso es suficiente. En todo este proceso, Clara ha sido firme. Al principio dudó, intentó mediar, intentó entender. Pero con el tiempo comprendió que hay actitudes que no se pueden justificar. Sofía tomó decisiones y ahora vive con sus consecuencias. Lo más curioso de todo esto es que nunca imaginé que algo tan simple como organizar un viaje familiar pudiera desencadenar tantos cambios. Un viaje que hice por generosidad, pensando en los demás, terminó revelando dinámicas ocultas, tensiones arrastradas y verdades que nadie quería ver. Y sin embargo, hoy siento que todo está más claro. La familia sigue siendo familia, pero cada uno ocupa un lugar distinto. Algunas personas se acercan, otras se alejan. Lo importante es saber quién te respeta, quién te valora, y con quién vale la pena seguir compartiendo. El próximo viaje será con la gente que realmente quiere estar. Sin necesidad de fotos perfectas, ni de gestos obligados. Solo presencia genuina. Y eso, después de todo, es lo que más cuenta. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.